Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla gratuita de la Organización Jurisprudencia del Trabajo con nuestra firma aliada Rangel Don Gurú Rangel. Se están incorporando muchísimas personas el día de hoy para nuestra charla en la que vamos a conversar acerca de los aspectos más relevantes, bueno, de el impuesto sobre la renta y los aspectos más relevantes de cara a la declaración que tenemos que hacer en este año. Ya estamos recibiendo sus buenas tardes por acá. Y el día de hoy voy a estar acompañada por la licenciada Yesenia Lentini, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Aquí la tenemos. Bienvenida, Yesenia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y por acá, a través del chat, ya Rosa nos pasó el link de nuestra página, nuestros números telefónicos, nuestro WhatsApp. Bueno, ahí tienen toda la información, nuestro canal de YouTube, donde también va a estar, una vez finalizada esta conferencia, pues va a estar ahí a disponibilidad de todos. Y bueno, sigue ingresando la gente. Vamos a aceptar por acá. Bueno, bienvenida, Yesenia, que no te he dejado hablar. Yesenia, creo que... Ajá, sí. Hola, hola, buenos días, Nair, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación desde acá, desde Ciudad de México. Muy a gusto de estar con ustedes. Sí, bueno, bienvenidos todos. Ya vi por ahí que respondieron, entonces sí nos están escuchando. Bueno, principalmente el día de hoy, bueno, vamos a hacer un breve recorrido por algunos aspectos importantes con relación al impuesto sobre la renta y recordando que, bueno, para las personas naturales, siempre que no se los contribuyentes especiales, recordemos que, bueno, está este calendario que todos los años publica la Administración Tributaria, inclusive ya para algunos números esta declaración ya el tiempo pasó, es importante estar pendiente de las fechas. Un poco, bueno, también cualquier duda, cualquier pregunta pueden realizarla. Yo quería compartir con ustedes algunos aspectos, creo que ahí se ven, los aspectos más relevantes del impuesto sobre la renta. Siempre iniciando, por supuesto, con toda la normativa que lo rige, que tenemos que tenerla muy presente, la Constitución, pues el decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto sobre la renta, que es del año 2015, no hay ningún proyecto que sepamos que tengamos información de que esta ley va a ser modificada. Recordemos que uno de los puntos principales es el tema de las tarifas, que todavía está medido en unidades tributarias. Recordemos que la tendencia últimamente ha sido esto de modificar la unidad tributaria por la moneda de mayor valor. Pero lo cierto es que, bueno, en materia de impuestos sobre la renta no conocemos de ningún proyecto de reforma de esta ley. Tenemos el Código Orgánico Tributario, bueno, como normativa general, y por supuesto hay que tener en cuenta el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Como les comenté, como para refrescar un poco, bueno, recordemos que conforme a la Constitución, toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que se establezca la ley, y también recordando siempre el artículo 316 de la justa distribución de las cargas públicas. Y bueno, se supone que deben ser todos los impuestos según la capacidad económica de los contribuyentes y atendiendo al principio de progresividad. Una cosa que quería mencionar también, bueno, el principio de legalidad tributaria, que no podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no están establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos en las leyes. Y bueno, ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Es importante con relación a esto de beneficios fiscales recordar que aproximadamente tenemos 2 años que ya no se han dictado estos decretos de exoneración en materia para la declaración de impuestos sobre la renta. Creo que más o menos son 2 años que no han sido dictados estos decretos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, es importante recordar que este decreto existe en Venezuela, imagínense, desde el año 1943 y su concepto o su principal característica
es que es un tributo que grava los incrementos, como pueden ver ahí, incrementos de patrimonio originados por una inversión, o bien sea, puede ser el trabajo bajo relación de dependencia, el libre ejercicio profesional o la realización de cualquier actividad económica gravada. Entonces, como les comento, para este año no hemos tenido ninguna información ni ningún rumor de que se dicte, por ejemplo, el tema de alguna exoneración. Recuerdo que para el año, creo que fue 2019, eh, estuvo todo un tema que, bueno, que 5 salarios mínimos, 5.000 unidades tributarias. Lo cierto es que desde esa vez no se ha dictado más decretos de exoneración de ningún monto con relación a el impuesto sobre la renta de las personas naturales, ni siquiera con el tema de la pandemia. Bueno, tuvimos conocimiento de algún tipo de exoneración. ¿Qué tenemos acá? Bueno, en Sí, resumen, es ajá, correcto, Nair. cuéntame. Desde esa época no se realiza ningún decreto de exoneración y es muy importante, si puedes volver a la lámina anterior, por favor, que tengamos presentes, muy presente este tema cuando se habla de un incremento de patrimonio, porque aquí vemos cómo hay algunas, en el caso de los anticipos de impuestos sobre la renta, en algunos casos pudiéramos estar viendo que se viola este principio de incrementos de patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos nos hablan o se basan simplemente en el hecho de que exista una venta. Y bueno, si bien en principio una venta pudiera generar un incremento patrimonial, no necesariamente es así, porque se supone que eso está amarrado con unos costos y gastos que me van a dar finalmente una utilidad que me podría generar un incremento o no en caso de que sea una pérdida en este caso. Y bueno, en el caso de estos anticipos pudieran estar violando en algunos casos este principio de que se graban incrementos patrimoniales. Sí, bueno, este es el concepto que está en la página del CENIAN, en el glosario del CENIAN. Me imagino que va orientado con la actividad que ellos realizan, con la actitud que tienen ante la recaudación de impuestos. ¿Qué más nos dice también este concepto? Bueno, que eh, la obligación de pagar impuestos por las ganancias efectivamente determinadas en el término de un año económico y bueno, precisamente por haber realizado actividades bien sea industriales, comerciales y como les comentaba, de servicios independientes o bajo relación de dependencia. Entonces hay que tener en cuenta lo que acaba de mencionar Yesenia en este punto. Tenemos también, bueno, algunos aspectos, como les comenté, generales. Bueno, es un impuesto directo, personal, que grava esta manifestación de riqueza, es progresivo, recordemos el tema de las tarifas, y es en un periodo anual. Revisando un poco los conceptos generales, bueno, tenemos que el artículo 1 nos habla de los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie, causarán este impuesto. Bueno, algunos han definido el enriquecimiento como el proceso por el cual una persona incrementa su patrimonio, bien sea en dinero o en bienes materiales. Esto, como les comenté, un poco de la parte general que deben tenerse en cuenta. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. No. Bueno, en realidad lo que escuchamos es que alguien tiene su micrófono abierto. Si puede, por favor, cerrarlo, sería genial. Muchísimas gracias. En el artículo 4, bueno, tenemos precisamente que tenemos que, para obtener este enriquecimiento neto, bueno, No, que no lo entiendo, lo siento. Porque es como lo único que es, bueno, sí es lo que hay. Entonces, yo lo siento así. Bueno, no sé. Mm, no, right. ¿Ya fue? no sé si me están escuchando.
Este, ahora sí te estamos escuchando ok, mejor. sí, de repente se fue un poco la conexión. De verdad. Ahora sí, sí, es que está como intermitente acá este tema. ¿Será que retornamos a ver si podemos seguir viendo nuestra presentación? Entonces, bueno, tenemos el tema, bueno, de los ingresos brutos menos costos menos deducciones. Esta es como una fórmula que, bueno, que está en el artículo 4. ¿Sí me están escuchando? O sea, siento como que la imagen está un poco distorsionada. Sí, No. ahí, sí te vi. ¿Ok? Muchísimas gracias. Entonces, uno de los aspectos también que debemos tener en cuenta, bueno, es precisamente este del enriquecimiento gravable, bueno, que será anual, 12 meses, neto, porque, bueno, se le resta a los ingresos brutos los costos y las deducciones, y disponible, bueno, el momento en el cual se considera una renta gravable causada o devengada. O sea, hay que tener en cuenta estos conceptos, me parece que hay que prestar atención a, bueno, a cuándo es disponible, cuándo es causado, cuándo está devengado. Tengo unos mensajes aquí en el chat, vamos a ver, ahora sí se escucha, pero la imagen brinca. Sí, yo creo que es algo de precisamente la conexión, espero que se vaya mejorando al pasar de los minutos. Es importante entonces tener en cuenta precisamente este tema de la disponibilidad. Y bueno, también la ley de impuestos sobre la renta nos habla un poco de estos conceptos cuando se debe entender cobrado, devengado y causado. Tenemos por un primer concepto, bueno, cobrado, y como su nombre lo indica, que esté supeditada a que el ingreso se encuentre efectivamente percibido en dinero o en especie, y precisamente el gravamen dependerá de que se haya cobrado el precio de la remuneración, y en estos casos no es suficiente que se emita la factura y se contabilice. En cuanto al devengado, bueno, con el vencimiento de la obligación o por lo menos la adquisición del derecho a percibir el ingreso, y el causado, bueno, cuando el ingreso es disponible y gravable desde el momento en que se realiza la operación que lo produce, podrá gravarse el ingreso aunque no esté cobrado. Como les comento, estos son como los aspectos importantes que hay que tener en cuenta al momento, pues, de realizar las declaraciones, al momento que tengamos que hacer estos análisis en cuanto a los ingresos. Por ejemplo, tenemos el artículo 5 que nos habla de precisamente desde que se realicen las operaciones que los producen, y la misma ley nos señala las actividades industriales, por ejemplo, las actividades comerciales, servicios y cualquier otra, bueno, que no esté incluida. La base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable, por ejemplo, tenemos acá créditos concedidos por bancos, empresas de seguro u otras instituciones de crédito, así como también los derivados del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Y en el momento en que son pagados, bueno, tenemos los ejemplos de bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas. Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos de cobrado, devengado y causado. Tenemos aquí también cobrado los sueldos y salarios, como les comentaba, las ganancias fortuitas, la enajenación de bienes muebles, pero la cantidad percibida en el ejercicio gravable, el devengado, en el caso de las sesiones de crédito y operaciones de descuento, intereses de bancos, empresas de seguros o cualquier otra persona jurídica, y el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. Y el causado, bueno, tenemos como ejemplo la venta de bienes muebles, prestaciones de servicio, el libre ejercicio de profesiones no mercantiles, de dividendos, venta de acciones, entre otros. Entonces es importante tener presente este tema de la disponibilidad. Por otro lado, hemos seleccionado como los aspectos más relevantes. Es importante tener presente también todo lo que tiene que ver con el artículo 21, que nos señala que la renta bruta proveniente de la venta de bienes y servicios en general y de cualquier otra actividad económica se determinará restando de los ingresos brutos los costos de los productos enajenados y los servicios prestados. Entonces vemos cómo vamos desarrollando la fórmula que comentamos al comienzo de la charla.
Con relación a los costos, bueno, es importante señalar o tener presente que son erogaciones específicas en las cuales se incurre con la adquisición de bienes y bueno, que puedan ser revendidos o transformados en el país. Tenemos el costo de los materiales y otros bienes, siempre que estos sean destinados a la producción de la renta. Y también tenemos aquí como parte de los costos las comisiones usuales, no cantidades fijas, que estén valoradas en porcentajes normales sobre el precio. Y bueno, tenemos acá los gastos de transporte y seguro de los bienes invertidos en la producción de renta. Entonces, es importante tener presente eh, el tema de los costos, bueno, como erogaciones específicas, incurridas en la adquisición de bienes y también principalmente que sean destinados a la producción de renta. No sé, eh, como les comento, si tengan alguna duda antes de continuar. Estamos viendo todo bastante preciso, bastante conciso, bastante concreto para que podamos conversar en este tiempo. Acá, Nair, yo tengo una Justamente te iba a anécdota. decir, Yesenia, no sé si Sí, quieres decir acá algo. yo tengo una anécdota. En una oportunidad tuve, revisé una declaración de impuestos de un abogado y él me colocaba dentro de sus costos animalitos surtidos, piñatería, no sé qué cosa aparte. Entonces, pues evidentemente eso no aguanta ninguna fiscalización, porque ¿qué tiene que ver un abogado con animalitos surtidos de una piñatería, no? Sí. Entonces, sí, la gente tiene que tener un poco de, tanto personas naturales como personas jurídicas, tienen que tener coherencia en todo este tema de los costos y estar realmente soportados, ¿no? Sí, porque tiene como unas ciertas características, erogaciones específicas, incurridas para la adquisición de bienes, y como vemos acá, nos dice destinados a la producción de renta o invertidos en la producción de renta. Entonces eso de la piñatería como que no iba como muy acorde o no iba acorde a la actividad de esta O persona. pasa mucho también que hay, por ejemplo, directores que salen a alguna conferencia y dentro de los gastos de viajes incluyen el boleto de la esposa, de los niñitos, de la mascota. Entonces, pues en realidad estos costos no están asociados nada más que el del director, siempre que sea un viaje relacionado con temas laborales y no un viaje de placer, el de la esposa y los niñitos, pues difícilmente tiene que o logra amarrarse con lo que es el concepto de costos para efectos de la ley, ¿no? Y claro, y al momento de la fiscalización, pues esto no tiene ningún sentido. Así, bueno, pero ¿qué tiene que ver los niñitos con el trabajo, ni la producción de renta, ni el animalito? Imagínate ahora que los animalitos también pueden viajar. Claro, es diferente cuando es un traslado, que estás trasladando a la persona como un expatriado a otro país. Eso es un tema completamente diferente a que, mira, hay una conferencia en Dallas y los distintos países van a enviar a su director de finanzas a la conferencia en Dallas. Entonces, bueno, el director de finanzas aprovecha y se lleva a la esposa y a los niñitos. Eso ya son casos, ese caso es al que me refiero, no al caso cuando te mudas como empleado o como expatriado para otro país, ¿no? Sí, entonces hay que hacer estas distinciones, bueno, precisamente porque no va a soportar ninguna fiscalización. Otro de los temas importantes que hay que tener en cuenta es el tema de las deducciones, que de igual modo, así como los costos tienen sus características, las deducciones también. ¿Por qué? Bueno, porque las deducciones, además de que hay un listado larguísimo en la ley del impuesto a la renta, específicamente en el artículo 27, también señala que deberán corresponder a egresos causados no imputables al costo, normales y necesarios hechos en el país. Entonces, ¿qué sucede? Que para estas deducciones, entonces hay que tener presente o comprobar precisamente que son egresos causados, en primer lugar, no imputables al costo y normales y necesarios, y ejecutados en el país precisamente con el objeto de producir este enriquecimiento. Tenemos acá, entonces, como les comentaba, las características, deducciones, egresos causados, no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país y con el objeto de producir enriquecimiento. Entonces, claro, cuando se realice alguna deducción o se impute alguna deducción, entonces hay que tener en cuenta que cumpla con estas características. ¿Qué nos dice el artículo 27? Aquí hemos resumido un poco todo esto que está en la ley. Tenemos entonces que hay que tomar en cuenta como deducciones, precisamente, tenemos los sueldos, salarios,
emolumentos, dietas y pensiones por servicios prestados al contribuyente. Los intereses de capitales, bueno, los tributos pagados por razón de actividades económicas de los bienes productores de renta. Bueno, con este tema de los tributos hay toda una discusión porque hay tributos que en sus leyes específicas, que no debería de ser esto así, dicen no es deducible el impuesto sobre la renta. Entonces ahí vemos cómo hay una intromisión de estas leyes específicas, por ejemplo, la ley de las grandes transacciones financieras, que ha sido uno de los que el año pasado pues tuvo la reforma y estuvo más en boga, que dice que no es deducible del impuesto sobre la renta. La ley del deporte también. Exacto, entonces hay una serie de normativas que dicen que no son deducibles el impuesto sobre la renta, pero en realidad, bueno, es como una intromisión aquí a la ley del impuesto sobre la renta, que debería ser en conclusión la que señalara que es deducible o no, porque ya te dice los tributos pagados por razón de actividades económicas, de bienes productores de renta, y bueno, debería entonces de estos impuestos sí poder ser deducibles. Tenemos también las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo, bueno, determinadas conforme a la ley y los contratos de trabajo. Tenemos por acá la depreciación de activos permanentes y la amortización de costos de otros elementos invertidos en la producción de renta. Vemos como todo siempre está dirigido a la producción de la renta. Tenemos por acá las pérdidas sufridas en bienes que constituyen activos fijos destinados a la producción de renta por caso fortuito o fuerza mayor. Vemos como hay un listado acá bastante amplio, son 22 deducciones en principio, y bueno, adicional a estas 22 listados de deducciones, hay bastantes parágrafos hasta el 19º, donde nos explican cómo deben ser realizadas o qué implicaciones tienen estas deducciones. Tenemos aquí traslados de empleados al exterior, es una de los supuestos. Tenemos por acá gastos de publicidad y propaganda causados o pagados dentro del ejercicio gravable realizados en beneficio del propio contribuyente pagador. Bueno, ahora en estos tiempos que la publicidad tiene tanta importancia. Tenemos también, como vemos por acá, pérdidas incobrables, reservas de empresas de seguro. Como les comentaba, es un listado bastante amplio que cada contribuyente entonces tiene que analizar y bueno, también analizar su correcta implementación. Construcciones laborales y sanitarias, gastos de administración y conservación, cánones de arrendamiento, gastos de transporte, comisiones, películas, donaciones, todo esto puede ser objeto de deducción, pero siempre que se cumplan con los requisitos. Recuerdo Ojo que con había las un tema. donaciones, ojo con las donaciones, que muchas veces tenemos en el balance una cuenta de donaciones y va cayendo allí cualquier cosa. Importante que esto tiene que estar muy soportado, ¿ok? No es que ay, yo vi a un señor en la calle y decidí darle tanto, no, o sea, eso tiene que tener su respectivo soporte de manera que pueda ser deducible a efectos de la administración tributaria. Sí, bueno, y tenemos por acá también que este artículo 27, como les comenté, tiene este listado y en uno de los parágrafos habla precisamente de la deducción del el parágrafo 13º, para aquellos que, bueno, que les interese el tema. Este parágrafo 13º de la Ley de Impuestos sobre la Renta, específicamente del artículo 27, nos habla de la deducción de las liberalidades y donaciones autorizadas, no excederá de los porcentajes. Entonces hay unos porcentajes establecidos precisamente de estas donaciones. Por ejemplo, 10% cuando la renta neta del contribuyente no exceda de 10.000 unidades tributarias y 8% por la porción de renta que exceda de 10.000 unidades tributarias. Entonces, precisamente, hay que tener todo esto bien soportado y seguir los lineamientos que Sí, porque están además aquí en la hubo norma. una época donde la gente empezó a crear fundaciones fantasmas y entonces trasladaban la renta para allá en formato de donaciones y pues de allí proviene también este artículo, ¿no? De que no puede ser algo libre, sino que está específicamente regulado y te dice cuáles son las condiciones. Sí. ¿Qué más? Bueno, sí, precisamente entonces tener en cuenta este artículo 27, por ejemplo, como les comentaba, aquí dice, no se admitirá el 19º, que es el último,
la deducción de pérdidas por destrucción de bienes de inventario o de bienes destinados a la venta, ni tampoco los activos fijos destinados a la producción de renta que no cumplan con ciertas condiciones que también entonces hay que revisar en la ley. Por eso es importante, bueno, ver Sí, estas... en este caso de los inventarios, una de las condiciones es que tienes que pedir una autorización previa a la administración tributaria y ellos te lo tienen que aprobar, a menos que se trate de inventarios que por temas de toxicidad o algo así requieran ser destruidos de manera urgente. Pero ellos, como tú comentas en el artículo, te establece claramente cuáles son las condiciones para poder aceptar esa pérdida por destrucción de inventario. Sí, bueno, ustedes saben, bueno, que cualquier duda ya que requiere un análisis, para eso cuentan con nuestros servicios, se pueden comunicar con nosotros, bien sea con la organización Jurisprudencia del Trabajo, aquí con Jurisprudencia del Trabajo, o con nuestra firma aliada Rangel Dongoros Rangel, para entonces hacer los análisis correspondientes de cada una de estas deducciones, si se puede, si no se puede, y si se puede, cuáles son las condiciones para que efectivamente pueda tomarse en cuenta. Recuerdo que en algún momento alguien nos preguntaba sobre un canon de arrendamiento que se pagaba, pero es que se le pagaba a una tercera persona, entonces esa persona no era precisamente el nombre de la empresa. Bueno, todo este tipo de cosas tienen que estar debidamente, de repente algún contrato que bueno, que le vamos a pagar a un tercero, porque si no, porque ellos estaban como emitiendo la factura a nombre de otros, era todo un tema. Entonces estos tipos de cosas de triangulación de operaciones, es importante que, bueno, que salga o que esté la factura a nombre del contribuyente. No es que nosotros le pagamos a otro y a otro, que algunas veces se ven esos casos, ¿no? O yo pago por cuenta de esta persona, no, la factura tiene que estar a nombre del contribuyente para que entonces toda la documentación sirva de base a estas deducciones y sobre todo un canon de arrendamiento, que es algo relativamente sencillo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, de los aspectos generales, bueno, la territorialidad, bueno, toda persona natural o jurídica residente domiciliada en la República, bueno, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea cual sea la causa o la fuente de los ingresos esté situados dentro del país o fuera de él. Entonces aquí ya si hay algún elemento de territorialidad es necesario pues analizarlo en el caso concreto. Pero es importante también que lo tengan en cuenta. El artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta también nos indica cuando los enriquecimientos provenientes de actividades económicas, cuando ocurran en el territorio nacional, y vemos algunos temas acá, algunos ejemplos: explotación del suelo, subsuelo, la formación, traslado, cambio, cesión de uso, goce de bienes muebles o inmuebles corporales e incorporales, servicios prestados por personas domiciliadas residentes o transeúntes en la República Bolivariana de Venezuela, y también aquellos que se obtengan por asistencia técnica o servicios tecnológicos que sean utilizados en el país. Otro de los puntos que, bueno, que ha sido objeto de algunas dudas, bueno, este tema de las pérdidas netas trasladables, que está prevista en el artículo 55. En alguna oportunidad lo preguntaron, pero eso, bueno, lo decidimos incorporar. Y bueno, siempre estas pérdidas, siempre que sean de explotación de fuente venezolana, bueno, podrán imputarse en enriquecimiento que sea de la misma fuente y tiene que ser dentro de los 3 periodos de imposición siguientes. Hay gente que todavía está ingresando, vamos a aceptarlos por acá. Esto, bueno, para que lo tengan también en cuenta. Nair, acá en el chat está una pregunta que dice que si la factura la emite la empresa, pero el pago lo efectúa, me imagino, el accionista o el dueño, según registro mercantil, se habla de tercerización o triangulación del pago. O sea, lo importante acá es que debería ser a nombre de la empresa que Claro, debería ser al nombre de la empresa y debería de crearse. Si no la pagaste tú como empresa, sino que la pagó el accionista, tú deberías de crearle una cuenta por pagar al accionista, porque en definitiva tú tienes que pagarle eso a él. Ya después se verá por medio de otros mecanismos qué ocurre con esa cuenta por pagar con el accionista, ¿no? Sí, porque a veces también sucede que, bueno, es que yo tengo un contrato con una empresa que a su vez paga por mí, entonces todo tiene, lo importante es que todo esté bien documentado. Porque claro, al momento de una fiscalización, sabemos cómo son de exigentes, van a decir, bueno, pero ¿dónde está aquí el comprobante de que fue la empresa que
realmente pagó. O sea, todo No, tiene que y estar. adicionalmente al impuesto sobre la renta, hoy en día hay que estar muy atenta a, también a lo que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, porque recuerden que en este caso la compensación de deuda genera un impuesto sobre las grandes transacciones financieras. Entonces, eso también hay que estar atento. A ver, aquí dice, no, tu empresa emite la factura, pero exige que te paguen a ti y no a la empresa. Bueno, en ese caso sería lo contrario, tendrías la cuenta por cobrar al accionista porque le están por pagando a él, no le están pagando, no te están pagando a ti. O Bueno, sea, hay que analizar, eso es una respuesta muy general que te estoy dando, ¿no? Pero habría que hacer un análisis un poco más detallado de cómo se está dando la transacción. sí, precisamente también tener en cuenta lo que estaba señalando Yesenia con relación a esto, a otros impuestos que se puede generar ahí. Y adicionalmente a cómo pueden sustentarse esto ante la administración tributaria, porque si lo vemos así, sin hacer mucho análisis, van a decir, mira, te van a decir que no está permitido, que dónde está la factura de la empresa. Entonces ahí hay que tener eso muy determinado para poder entonces evitar los problemas con la administración A ver, tributaria. hoy en día está pasando mucho en las empresas, o está ocurriendo mucho, que por ejemplo paga mi casa matriz y no pago yo. O sea, yo soy la que tengo la deuda con el proveedor, pero no pago yo, paga la casa matriz. Entonces, bueno, ahí tú tienes que ver, como dice Nair, cómo tú armas la operación y cómo armas el soporte. Siempre tienes que tener en cuenta los documentos soporte, qué otro impuesto se te podría generar con esta transacción. Toda esta información tienes que tenerla presente a la hora de realizar ese tipo de operaciones. Sí, no había visto el chat, pero aquí no me hizo el señalamiento, pero buenísima la pregunta. Bueno, un poco con el tema de la declaración, perdón, de la persona natural residente. Bueno, sabemos entonces que es necesario que la persona haya permanecido en el país un periodo continuo o discontinuo de 183 días en el año calendario. Y bueno, como les comenté al comienzo, al inicio de esta conferencia, bueno, 3 meses siguientes de la terminación del ejercicio grabable del contribuyente. Y en este punto ya las empresas, estamos a febrero. Estamos en febrero, ya casi terminando febrero, ya las empresas han debido entregarle a sus trabajadores entonces el ARC para que entonces puedan ellos realizar entonces su declaración. Otro de los temas, un poco retomando el tema de las personas naturales, bueno, tenemos esta dicotomía de opiniones que hay con relación a qué debe o no debe incluirse en la declaración del impuesto sobre la renta, porque precisamente el artículo 31 de esta ley, bueno, nos señala que se considera como enriquecimiento neto toda contraprestación o utilidad regular o accidental derivada de la prestación de servicios eh, personales bajo relación de dependencia, independientemente de su carácter salarial, distintas a los de viáticos y bonos de alimentación. Aún en el año, bueno, 2023 tenemos estas preguntas y lo cierto es que siempre recordamos que desde el año 2007 ya el Tribunal Supremo de Justicia nos indicaba que, bueno, tiene que ser el salario regular y permanente en forma mensual. Y bueno, todavía la administración tributaria no ha asumido este criterio que ha sido emitido por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Hay muchísimas sentencias que lo reiteran. Y bueno, lo cierto es que es necesario que, bueno, que usted sepa que, bueno, está este criterio del Tribunal Supremo y está el criterio de la administración tributaria. Ojo con esos salarios que son pagados en dólares, que el dólar probablemente sea un monto fijo, pero en bolívares no sea un monto fijo. Si hacen el cambio, también podría estar sujeto a este criterio, porque sí hay cierta regularidad, ¿no? Sí, bueno, precisamente, bueno, esto es lo que les comentaba. Y la posición de la administración tributaria es que debe todo, declararse todo. En cambio, la posición del Tribunal Supremo de Justicia, lo que es salario regular y permanente. Y bueno, aquí un poco de publicidad. Nosotros aquí en la Organización Jurisprudencia del Trabajo tenemos cursos que tienen que ver con prestaciones en divisas, salario en dólares, y precisamente
en estos cursos se determina, bueno, estos bonos son salarios, no son salarios, ¿cómo puedo hacer yo o qué medidas puedo implementar para beneficiar a los trabajadores sin que esto se convierta en salario? Porque vemos entonces que la determinación, si ese pago en dólares es salario o no es salario o es beneficio social, entonces tiene otras implicaciones más allá de la materia laboral, bueno, que si está en las prestaciones, que si debo incluirlo como salario o no debo incluirlo, entonces también tiene estas implicaciones en materia tributaria. Entonces hay que tener estos conceptos claros, bueno, porque como sabemos, hay como dos opciones, bueno, usted incluye todo o no lo incluye, bueno, siempre va a haber el riesgo de que la administración tributaria pues haga algún reclamo, algún reparo, porque, bueno, ellos consideraban que era todo incluido, no sé, o sea, últimamente hemos visto algunas empresas, bueno, ya no tanto este año, pero los años más cercanos a la pandemia para ayudar a los trabajadores, hacían que bonos del Día de la Virgen del Carmen, entonces entraba la discusión de que, bueno, ¿es salario o no? Y como les comento, para aquellos que tengan un mayor interés en determinar qué es salario, qué no es salario o cómo implementar estos beneficios sociales, nosotros tenemos aquí un curso buenísimo con nuestros especialistas, donde, bueno, determinan este tipo de situaciones y hacen el análisis pertinente de qué es lo que usted está pagando, si está pagando salario o está pagando beneficios sociales. Y atentos a que a lo mejor en un principio yo pudiera decir, bueno, al fin y al cabo esa es responsabilidad de mi empleado y no es responsabilidad mía como patrono si él decide o no colocarlo como salario a efectos de su declaración de impuestos sobre la renta. Sí, pero es que a mí como patrono me afecta, en principio, como comentan ahí, a efectos de las prestaciones sociales y también a nivel de impuestos sobre la renta me afecta porque yo soy responsable, solidariamente responsable de su ARCB. Sí, entonces Entonces, ahí... ojo con eso. Sí. Bueno, hay otro tema que también ha sido objeto de consulta y definitivamente hemos conversado de que esto sí hay que tenerlo presente, pero hay que analizar cada caso en concreto. Y bueno, ha sido este tema de las diferencias cambiarias y vinculadas al impuesto sobre la renta, porque bueno, puedo tener una pérdida, puedo tener una ganancia que esté reflejada en la contabilidad, en los estados financieros, pero lo cierto es que ahí hay que hacer los análisis pertinentes para entonces determinar si va a estar o se puede o no se puede considerar. Este tema de las diferencias cambiarias genera mucha duda a nivel general. Lamentándolo mucho, no es algo que podamos discutir en detalle en un curso, porque realmente depende de cada empresa y de cada análisis que se haga de lo que esté dando origen a esa diferencial en cambio. Entonces, sí, en este aspecto sí les quiero pedir, por favor, que si tienen alguna duda, bien sea que nos hagan la consulta o lo pasen aparte, porque es un poco complicado que sea un tema de discusión de un curso de tan poco tiempo, ¿no? Sería algo así como, daríamos una respuesta como de ligera, entonces es irresponsable también de nuestra parte, pero sí es importante que tengan en cuenta que, bueno, se pueden aplicar algunas soluciones, bien sea para una ganancia o para una pérdida en cambio. Bueno, principalmente, entonces, recordando que, bueno, lo que hemos visto, el costo de los bienes, bueno, como les comentaba, tiene que estar en facturas emanadas directamente, las deducciones deben corresponder a ingresos causados no imputables al costo, normales y necesarios hechos en el país con el objeto de producir enriquecimiento. Aquí un poco ya resumiendo, algunos casos de deducciones deben cumplir con ciertas condiciones, como el tema de las donaciones. Hay que analizar todo este tema de las pérdidas por cuentas incobrables. Y bueno, esto era un poco lo que queríamos refrescar en estos minutos con ustedes con relación a el impuesto de la renta. No hay mayor decretos de exoneración hasta el momento. Y bueno, el tema de diferenciar cambiario que hay que analizarlo en cada caso concreto. Este año ha estado un poco ligera la situación con el impuesto sobre la renta, porque en años anteriores hemos visto, por ejemplo, que hay decretos de exoneraciones. Bueno, lo que sí hemos continuado viendo y ya ha sido una constante es el tema de que los contribuyentes especiales comienzan a realizar los pagos desde el mes de enero y terminan antes del 31 de marzo. Entonces, realmente los afecta un poco este calendario de pagos, ¿no? Sí, bueno, porque no es cierto que sea hasta marzo, sino que ya, bueno, creo que el 1 y 2 ya les tocó en el mes de enero hacer su declaración. Bueno, no sé si alguna persona tenga alguna pregunta. Recomendaciones que yo les daría con las declaraciones de impuestos sobre la renta
Por favor, tengan todo soportado, no esperen a que venga una fiscalización para buscar los soportes. Las partidas en conciliaciones traten de tener todas soportados y el porqué de cada una. En la parte de determinación de ingresos, costos y gastos, como sabemos, es un resumen del estado de resultados. Tengan claramente identificado qué están colocando en cada una de las partidas, porque es una de las primeras cosas que te solicitan a efectos de una fiscalización. No esperes a que llegues a la fiscalización para decir, ay, Dios mío, ¿qué metí yo en otros gastos? ¿Qué metí yo en honorarios? No, o sea, ten todo eso de manera organizada. Recuerden que aquellos contribuyentes que no son especiales están sujetos al ajuste por inflación. Básicamente esos son los temas así que yo veo importantes que tengan presentes, ¿no? Si van a asumir algún criterio con respecto a algún punto, llámese por ejemplo variación cambiaria, tengan el soporte de ese criterio, tengan su opinión de algún abogado para que tengan avalado ese criterio y tengan todo muy bien soportado. Bueno, parece una recomendación trillada, pero no lo dejen para último momento porque hemos visto, por ejemplo, este año, en este mes, que bueno, la página del CENIAC ha estado caída y bueno, ha pasado unos días caída totalmente. El CENIAC no se pronuncia ni por Twitter ni por ninguna otra fuente de información y bueno, en estos días de verdad que la gente estaba desesperada porque la página estaba totalmente caída. Bueno, si no hay otra pregunta, bueno, como siempre les invitamos a que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda, algún tema que quieran revisar con nosotros en forma específica, bueno, estamos a la orden. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, lamentablemente a mí me hubiese gustado decir, bueno, sí, tenemos un decreto de exoneración por fin nuevamente, pero lo cierto es que no, ya no hay ningún tipo de exoneraciones por los momentos para las personas naturales. Y bueno, agradeciéndoles como siempre su participación, agradeciendo la pregunta que realizaron por acá. Y bueno, agradecida también con la licenciada Yesenia Lentine por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, Nair. Bueno, que tengan todos feliz tarde. Muchísimas gracias. Vamos a despedir por acá. Y bueno, están respondiendo todavía. Gracias a ustedes por participar.